que vayamos al libro de Romanos, donde hemos estado estudiando, compartiendo, meditando, de donde hemos extractado una enseñanza acerca de la nueva relación que tenemos los cristianos con el pecado. Entonces estoy en Romanos capítulo 8. Y va a estar atento, no se va a distraer, por favor. Hemos venido a escuchar la palabra de Dios y le pido al Señor de todo corazón que sea para edificación suya, que la aproveche, que la alimente, que le nutra espiritualmente y que eso se manifieste también en su manera de vivir, en su manera de actuar. Romanos capítulo 8, hoy vamos a leer del 5 al 13. Hemos venido desarrollando una pequeña serie sobre eso, la nueva relación que tenemos con el pecado, enfocándolo hacia el hecho de que queremos que los hijos de Dios tengan seguridad de salvación, entendiendo la lucha que tienen con el pecado, pero también la victoria que ya Dios en Cristo nos ha dado sobre el pecado, porque es una realidad que nos muestran estos 3 capítulos. Ya vimos todo el capítulo 6, vimos todo el capítulo 7 y estamos en el capítulo 8. Y le pido a Dios que usted pueda valorar y atesorar esta enseñanza, no la mía. Yo simplemente soy una persona que está tratando de explicar y de una manera que llegue a su corazón y a su mente lo que la palabra de Dios dice. No es la enseñanza de un pastor de una iglesia, es la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a leerlo, hermanos. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 13. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Versículo 13, todos repítanlo en voz alta, hermanos. Ahora. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Señor, en esta hora yo te pido de todo corazón que me uses para transmitir esta verdad tuya a cada uno de los oyentes. Te pido de todo corazón también en el nombre de Jesús que cada persona que escuche hoy tu palabra sea confrontada y sea conmovida y sea, Señor, llevada al arrepentimiento y a la fe en ti, Señor. Te lo pido de todo corazón. Amén. Bien, hermanos, el resumen de la enseñanza anterior está en el versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, lo hemos dicho ya varias veces, lo enseñamos hace 8 días, no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Qué quiere decir que no hay condenación? Que no hay ningún argumento, ninguna crimen que imputarles, que adjudicarle a ellos. ¿Por qué? No porque no lo hayamos cometido, no porque no seamos pecadores, hemos sido pecadores y hemos sido pecadores al cual más. ¿Sí? Pero Cristo murió por aquellos que creen en Él. Y si usted es un verdadero creyente, nacido de nuevo por la gracia de Dios, quiero decirle que para usted no hay ninguna condenación. Ahí lo dice, no hay ninguna condenación. ¿Para quiénes? Para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. Esto no es una cuestión universal, es una cuestión específica para aquellos que están en ¿quién? En Cristo Jesús. Y después nos dice, ¿quiénes son estos? Porque cualquiera puede decir hoy que es cristiano, ¿no? Este país está lleno de evangélicos. A esta misma hora, mire, se están saltando y brincando y hablando en lenguas y tantas cosas. No, hermanos. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Lo dice, los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme
al Espíritu. Ellos son los que no tienen ninguna condenación. Quiere decir dos cosas que lo enseñamos hace 8 días. Número 1, los cristianos hemos sido libres de los cargos legales en nuestra contra. ¿Por qué? Porque ya fueron depositados y fueron castigados en Jesucristo, en la cruz del Calvario. Pero también número 2, los cristianos hemos sido librados por la gracia de Dios de la naturaleza pecaminosa, de su reinado, de la esclavitud que teníamos hacia el pecado y a esa tendencia natural que tienen todos los seres humanos hacia la maldad, hacia la rebeldía y hacia el pecado en contra de Dios. Así que esa es la realidad. Hoy quiero entrar en los siguientes versículos a hablar de que nosotros como cristianos verdaderos ya no vivimos según la carne, sino vivimos según el Espíritu. Y eso es lo que quiero que entendamos hoy. Entonces el título de la enseñanza es: vivimos según el Espíritu, no según la carne. Para los que anotan, y espero que estén muy atentos porque es el Señor quien nos habla a todos a través de estos pasajes, de estos versículos. Escuche, usted ya tiene un estilo de vida, ¿no es cierto? Todos tenemos un estilo de vida, una manera de comportarnos, una conducta, una manera de pensar, una manera de actuar. Tenemos unos afectos, hay cosas que nos mueven y hay cosas que nos causan rechazo. ¿Sabe una cosa? Usted mismo debería reconocer en esta hora si usted está andando conforme a la carne o conforme al Espíritu. Y ojo, esto es grave, porque yo no me estoy refiriendo, ni la palabra de Dios está refiriendo a que haya cristianos carnales y cristianos espirituales. Yo de una vez quiero bajarlo de esa nube. No existen los tales cristianos carnales. Hay cristianos que han sido redimidos por la sangre de Jesús, que en un momento determinado, bueno, todos tenemos una lucha contra el pecado y pecamos de una u otra manera a diario, digámoslo de esa manera, pero no estamos vendidos al pecado. Porque es que parece que en las iglesias hoy se ha metido como un tercer... a los seres humanos nos fascinan los puntos intermedios, ¿no? ¿Se acuerdan de la señora del video? Tiene que haber un lugar donde vayamos personas como yo, que no somos tan ni muy. No existe eso. El Señor es claro, ¿no? En Apocalipsis. ¿A los tibios qué? ¿Sí? Mejor seas frío, mejor seas caliente. No existe tal punto intermedio. Y en eso tampoco. No existe el cristiano espiritual, el cristiano carnal y el hombre natural, o sea, el incrédulo. No existe tal cosa. Existen los incrédulos y existen los hijos de Dios. Porque la mayoría se mete ahí. No, yo soy un cristiano. Muchos se atreven a decir lo siguiente hoy en día: Cristo es mi Salvador, pero pues todavía no es como mi Señor. ¿Quién puede decir esa brutalidad? Discúlpenme. Cristo es Señor de los que ha salvado. O si no, no es su Salvador. Así de sencillo. O usted está sometido de corazón a Cristo, o usted no lo tiene a Él. Miren, ya la manera en que usted vive, su manera de pensar, su estilo de vida, habla de si usted es una persona que anda conforme a la carne o conforme al Espíritu. Y leamos el versículo 5, ¿qué dice? Empecemos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Note, su mentalidad demostrará a qué grupo pertenece usted. Porque, note, está hablando de pensar. Y es que lo que nace en el corazón se maquina en la cabeza. Jesús dijo que es del corazón de donde brotan todas las cosas malas del ser humano. ¿Por qué? Porque el hombre no es pecador porque vengan cosas, influencias de afuera, sino el hombre es pecador porque es necesitado y desea y está corrompido desde su interior. Eso nos enseña la Biblia. La rebeldía, la mentira, el engaño, los adulterios, las fornicaciones, dice el Señor, que nacen del corazón y de allá provienen. Entonces, comienzan en el corazón, pero se maquinan y se elaboran ¿dónde? En la cabeza, para volverlas después ¿qué? Una acción, ¿sí? O una omisión también. Entonces, la mentalidad que usted tenga, y es algo que yo quiero que usted evalúe hoy, demostrará a qué grupo pertenece, si usted es un creyente o si usted es un incrédulo, ¿sí? Para Dios solo hay dos grupos, ¿no? Yo lo he dicho varias veces, nosotros estratificamos todos, ¿no? Ricos y pobres, feos y bonitos, gordos y flacos, no sé, nacionalidades, hablamos de tantas cosas. Para los hombres hay muchas estratificaciones, para Dios no existe tal cosa. Solamente hay hijos suyos e hijos del diablo, así de sencillo.
Y entonces los hijos de Dios andan de acuerdo a ¿qué? Al Espíritu. Ese es el énfasis de este pasaje. Aquí no está hablando de que Pablo le esté dando recomendaciones a algunos hermanitos que están andando como en la carne y tengan cuidado. No, aquí le está haciendo una claridad. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Eso es lo que los mueve. Cuando habla aquí la palabra pensar, no solamente se está refiriendo a una cosa de razonamiento, está involucrando los afectos, las motivaciones de la persona. Y la persona carnal está motivada para vivir de acuerdo a la carne. ¿En qué piensan los incrédulos? ¿En qué piensa usted si es un incrédulo? En usted mismo y en usted mismo. Y siempre está pensando en sus derechos, siempre está pensando en lo que usted quiere, en lo que usted sueña, en lo que usted anhela. Hermanos, es la realidad. Las personas que son de la carne piensan, maquinan en las cosas de la carne, pero los que son hijos de Dios piensan y maquinan en las cosas del Espíritu. ¿En qué se la pasa pensando usted? ¿Qué está en su mente constantemente? Respóndase a sí mismo. Por favor, evalúe en este momento. Aproveche este tiempo. ¿Qué está en su mente? ¿Dinero? ¿Hacer dinero? ¿Están constantemente pensamientos impuros en su cabeza? ¿Eso es lo que lo mueve? ¿Está pensando como un tonto en entretenimiento para cada rato? Como a veces nuestros hijos, nosotros tenerle tanto cuidado porque salen del computador para ir al televisor y del televisor para ir a la tablet y de la tablet para ir al celular. ¿Será que usted tiene ese mismo pensamiento estúpido? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne o está pensando en vanidad, cómo verse mejor. No tengo nada en contra de que usted se pegue una arregladita, ¿no? Pero estoy diciendo que se la pasa pensando cómo puede ser mejor, cómo puede atraer a los demás, cómo los demás le dan más like en su Facebook. Esa es su manera de pensar. No yo. La Biblia le está diciendo que usted piensa en las cosas de la carne. Pero dice que los del Espíritu están pensando en ¿qué? En la palabra de Dios. En hacer el bien a los demás. En cómo puedo servir a otros. En cómo puedo testificarles. En cómo puedo echarle una manito aún a aquellos que incluso no son cristianos también. Para que puedan vivir un poco mejor incluso. Hermanos, los cristianos pensamos en cosas productivas. En cosas que dan fruto. Los pensamientos de la carne son muerte. Y llevan a la destrucción, dice la palabra de Dios. Gálatas, creo que está allí, ¿no? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. El que siembra para la carne, de la carne cosechará ¿qué? Putrefacción. Putrefacción. Hermanos amados, ¿en qué se la pasa pensando usted? Mire lo que dice Miqueas, yo se lo leo. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. La gente que se la pasa pensando cómo hacer lo que les parece, cómo complacer los antojos de su corazón. Todo eso lo describe como el mal. Y que en la mañana lo ejecutan. ¿Y sabe qué? Hágase un estudio de cuando la Biblia dice ay. Porque les quiero decir que hay en la Biblia es ay. Es ay, ay, ay de ustedes. Ay de ustedes. Es un lamento. Ay de ustedes que se la pasan pensando solo en hacer el mal y en complacer los deseos de su corazón. Y mire lo que dice Filipenses 3:19, dice, el fin de los cuales será que perdición, hablando de los incrédulos, cuyo Dios es que el vientre, es decir, sus placeres, sus anhelos, sus ambiciones. Ese es el Dios que los guía. Ese es el Dios de algunos que están aquí sentados hoy. Y espero que no sea la mayoría. Y si tú eres ese caso, arrepiéntete, Cristo te puede salvar. Ay de aquellos, dice Filipenses, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Sí ve cuál es la mentalidad de los hijos del diablo? De la gente carnal. Solo piensan en ¿qué? En lo terrenal. ¿En qué debe pensar un cristiano? La palabra nos responde. Filipenses 4:8. Póngale el dedito a Romanos 8, porque seguimos en Romanos 8. Pero quiero que vayamos a Filipenses 4:8, que ya lo conocemos, no, sino que quiero que lo leamos. ¿Listo, hermanos? Léanlo ustedes, después lo leo yo.
¿Lo tienen, amados hermanos? Léanlo, por favor, Filipenses 4:8. Voy a hacer un ejercicio así medio raro. ¿Por qué no se lo lea al que está a su lado? Léaselo, por favor, para que él aprenda. Hágalo, léaselo. Y digan, hermano, piensa en eso. Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto ¿qué? Pensad. Hago una cuña. Sus orejas, sus oídos no son un basurero. Recuerde que lo que entra por sus oídos va a ¿dónde? Así que cuide lo que usted escucha. La musiquita que le gusta, a un cristiano no le puede gustar cualquier tipo de música, porque usted no va a meter en su mente a través de la música o de lo que ve. No estoy diciendo que la televisión en sí misma sea pecado, que la música sea pecado, no. Hay cosas buenas, hay expresiones artísticas decentes, pero quiero decirle que usted tiene que cuidar mucho lo que entra por sus oídos y lo que entra por sus ojos. Y porque todo eso se va a manifestar por donde, por su boca. Reúnase con alguien a hablar y usted va a saber quién es. Hay gente que no se reúne y ¿qué le escucha? Alabanzas a Dios. Hay gente con la que yo me reúno y digo, no, yo ya sé que con esto yo no puedo hablar otra cosa sino de la palabra de Dios. Hay gente que esta gente lo único que habla es cosas buenas, hasta entretenidas, pero edificantes. Hay gente que lo único que habla es chismes. La amargura, ay, ¿cómo me está yendo de mal? Y no estoy hablando de positivismo, sino es lo que usted mismo ha metido de amargura, de despecho. Hermano, cuide lo que usted piensa, porque lo que usted piensa demuestra quién es usted. Versículos 6 al 8, vamos a hablar de la terrible realidad de lo que es andar en la carne. La gente cree que andar en la carne es negocio. Dice la Biblia ahí en Eclesiastés, y tome placer en los días de tu adolescencia. No se me fue en este momento exactamente. Cuando tome placer tu carne, creo que dice, en los días de tu adolescencia. Pero debes saber sobre todas esas cosas, y le está hablando a jóvenes, que sobre todas esas cosas que deleítate, joven, en los días de tu juventud, y toma placer en los días de tu adolescencia, pero debes saber una cosa, y ten cuidado, que sobre todo eso que te juzgará Dios. Así que lo que no los está alentando a hacer cualquier cosa, le está diciendo, ojo, porque ustedes van a tender hacia eso, a satisfacer los deseos del corazón, pero recuerde que sobre todo eso Dios los juzgará. ¿Habrá algo que Dios no juzgue? Si Él es el juez del universo y que juzga con rectitud. No de acuerdo a lo que tú crees que es bueno o malo, no, amiguito, sino de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña y la ley de Dios enseña. Hermanos, la gente cree que andar en la carne es un negociazo. La gente cree que andar en la carne es algo bueno, agradable. Soy joven, tengo vida. No, pues ya tengo mis años, pero todavía puedo echarme una canita al aire. No, yo tengo derecho a ser feliz, yo tengo derecho a triunfar. Y para ese supuesto triunfo se entregan a los placeres, a los deleites de la carne, a sus ambiciones personales. Y déjeme decirle que nos va a mostrar en el versículo 6 al 8, nos va a mostrar que es muy mal negocio andar en la carne. Y que ese andar en la carne simplemente es un placer y una satisfacción pecaminosa que arrastrará a las personas a la muerte y a la destrucción. Inevitablemente. Hay unos, yo creo que hasta algunos que dicen ser cristianos, que están creyendo que de alguna manera van a vivir conforme a la carne y que se van a escapar del juicio de Dios. Versículo 6, la primera parte. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Ojo, no lleva a la muerte. No, es la muerte. No lleva a la muerte, es la muerte. Si estás andando en la carne, huele feo para Dios. Aunque para nosotros nos huelas a Cartier.
Huele feo. Estás podrido, amigo. No dice que será la muerte. Será la muerte, claro que sí. Sino que ya es la muerte. Mire, otra cosa, acá hago un paréntesis porque no quiero que nadie se me escape. Quiero que esto llegue a su corazón para que usted tenga la gracia del arrepentimiento y de la bondad de Dios. Que es lo que yo busco con esta enseñanza. Que usted vuelva a Cristo. Que confíe solo en Él, no en usted. Hermano, andar en la carne no es andar con prostitutas, borracho, marihuanero. No, alguna gente cree que llevar eso al extremo. No, simple hecho de que tú estás haciendo lo que a ti te parece, desconociendo la palabra de Dios, ya eso es andar en la carne. Así te parezca la cosa más noble. Se puede hasta orar en la carne, haciendo lo que a ti te parece, o pidiendo lo que a ti te parece, o haciéndolo de la manera que a ti te parece. Y eso simplemente dice la Biblia, para nada aprovecha. Entonces mire lo que dice, porque el ocuparse de la carne es que es muerte. Es la muerte misma. Y es la prueba de la muerte espiritual en aquel que anda en la carne. La palabra ocuparse significa que dedicarse. No es una acción ocasional como a veces pasa con los creyentes. A veces cometemos pecados y los cometemos y en ocasiones cedemos un poco más. No, está diciendo que se están ocupando de la carne. Está haciendo lo que le parece. Está desconociendo la palabra de Dios. Eso es lo que hace un incrédulo. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Miren lo que andábamos antes, describe a los incrédulos. ¿Cómo andan los incrédulos? En los deseos de su carne. Y miren lo que dice después, haciendo que la voluntad de ¿quién? De Dios. No, dice, haciendo la voluntad de ¿qué? De su carne. ¿Quieres saber si es un incrédulo? Usted está pensando, está haciendo los deseos de su carne y está haciendo la voluntad de su carne. ¿Qué pasa cuando la palabra de Dios te dice, haz esto? Y tú dices, no, voy a hacer esto. Estás andando en tu carne. Y posiblemente eso demuestra, no que seas un cristiano rebelde, sino que eres un incrédulo presumiendo ser cristiano. Y mira lo que dice. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza que hijos de ira, lo mismo que los demás. Y el versículo 7 de Romanos 8, acuérdense que usamos aquí la Biblia, téngala en la mano. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra ¿quién? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Eso quiere decir que la actitud de la carne es constantemente ir en contra de Dios y en contra de su voluntad, es rebeldía total en contra del Señor. La inclinación de la carne o los designios que habla allí es algo mucho más arraigado que simplemente las obras de la carne. ¿Se acuerdan las obras de la carne? Ahorita los voy a leer para que las recuerde. No. Las obras de la carne son la manifestación de lo que hay en el corazón. ¿Sí? A veces a una persona le sale un brote o algún tipo de algo, usted sabe más que yo. Un brote. Y la gente dice, un brotecito. Puede ser algo de una crema y le pasa, pero puede ser el síntoma de algo mucho más grave, hasta de pronto de un cáncer. Podría ser. Por eso siempre hay que, pues la gente va al médico, obviamente, a que le hagan un diagnóstico. A veces pensamos que lo que tenemos que atacar son las obras de la carne. Es decir, esas que nos enlista Gálatas capítulo 5. Entonces yo voy a tratar de portarme mejor. No, el problema tuyo no está en lo que haces, el problema tuyo está en tu corazón. Y el único que puede vencer eso se llama Jesucristo. Tiene que pasar algo en tu vida. Humillarte. Porque esa es la clave de la salvación. Lo que la Biblia llama arrepentimiento es humillación. Es decir, no más yo, ahora Cristo. ¿Usted le pasó eso? Bueno, a mí sí me pasó, gloria a Dios. Y me tiene que seguir pasando. Porque mi carne cada día a veces quiere levantarse. Y entonces, hermanos, ¿qué nos está diciendo allí la palabra de Dios? Nos está diciendo que la carne es enemiga de Dios. Hay gente que trata de reconciliar su carne con Dios. Yo voy a tratar de ser un cristiano bueno, pero hasta donde puedo. Hasta acá, porque de ahí para allá yo no voy, porque es que yo sí hasta allá no me meto. Yo voy a ir los domingos y voy a llegar tarde, me voy a ir temprano, y trato de no meterme con la gente, porque es que... ok, entonces no te engañes. Eres un religioso. No, el cristiano dice, ¿qué quiere, Señor, que haga? Pablo, ¿se acuerdan del capítulo 9 de Hechos? Duro, un asesino.
duro de corazón, rebelde, y tiene encuentro con Cristo, y ese hombre en un segundo se levanta y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El cristiano no está tratando de negociar con Dios, sino de rendirse a Él. Gálatas 5, 19 al 21, lo leo en la nueva traducción viviente, que es un poco más el lenguaje contemporáneo. Dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ira, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme decirles, como se los dije antes, cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. La segunda parte del versículo 7 de Romanos 8 dice: porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hermano, la carne está imposibilitada de hacer algo que agrada a Dios. Entonces, cuando predicamos la palabra, no le estamos diciendo a usted: hermano, trate de ser mejor. Le estamos diciendo: muera. Muera. No venimos aquí a dar códigos morales, a cómo ser un mejor joven, un mejor muchacho, un mejor universitario, una mejor colegial, una mejor secretaria, un mejor profesional. Nosotros no estamos enseñando eso, no nos interesa enseñar eso. Nosotros queremos es que usted muera y Cristo viva en usted. Y si la palabra cada vez que usted viene es como un martillo que le quebranta esa piedra en el corazón, gloria a Dios por eso. ¿Ustedes creen que Naín Arias tiene algo bueno para darles a ustedes? No. Todos los días apelo a la gracia de decirle: Señor, hasta cuando me paro acá con temor y temblor, soy tan pequeño, Señor, y tan poca cosa, que solamente puedo orar y decirte: Señor, haz algo a través de lo que yo pueda hacer, en obediencia a ti. Un cristiano muere. Y muere, ha muerto en Cristo, dice la palabra teológicamente, pero también muere cada día. Así que la carne no se sujeta a Dios. ¿Y por qué la carne no se sujeta a Dios? Porque odia los mandamientos de Dios. Spurgeon alguna vez decía algo así, decía: ¿cuántas veces anhelaríamos en nuestro corazón que cierto mandamiento de Dios no estuviera en la palabra? Uy, ¿cuántos jóvenes quisieran que eso de yugo desigual no estuviera allí? Pero está. Y no se va a quitar. ¿Cuántos quisieran que la Biblia pidiera menos generosidad de los cristianos? Pero está allí, hermanos. Y entonces dice, y vamos entonces es enemiga de Dios, y por eso dice que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. O sea, no puede hacerlo. Necesita la gracia de Dios. La carne es egocéntrica. Todo gira en torno a la misma persona. Por eso nunca busca la gloria de Dios. Tenemos una cantidad de gente haciendo el bien, entre comillas, en sus propias fuerzas, pero ignorando la palabra de Dios. Y eso no agrada a Dios. Versículo 8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar ¿a quién? Y los que viven según la carne, ¿qué? No pueden. Mire que si usted está en la carne, su alabanza es abominación a Dios. La gente dice: cualquiera puede adorar a Dios. No. Cualquiera puede hablar cosas buenas de Dios, pero no cualquier adoración es recibida por Dios. Termina siendo una abominación en contra del Señor. Porque se hace en la carne. La carne no puede agradar a Dios. Mire, hago un paréntesis, sin el ánimo de criticar, pero sí de aclararle a la iglesia qué es alabanza. Muchas personas hoy tienen su propio estilo de alabanza, digamos, en las iglesias. Por poner un ejemplo de muchos. Y hacen un desorden, un espectáculo, brincan, saltan, llevan para acá. Pero es que a nosotros nos parece que Dios es un Dios alegre y por eso tenemos que ser alegres. Pero tú has estudiado lo que la palabra de Dios enseña acerca de la alabanza. ¿Lo has hecho? Y te vas a dar cuenta que por más de que te parezca un espectáculo de luces y sonido y de buena música, allí no hay ningún tipo de alabanza a Dios. Y más bien termina siendo eso desagradable a los ojos de Dios. Pero por otro lado, así en cualquier área de nuestra vida, queremos hacer las cosas bien para Dios, pero a nuestra manera. Eso no sirve. ¿Qué nos dicen los incrédulos? Yo no voy a la iglesia, pero yo me porto mejor que usted. Y yo le digo: todo lo que usted se porte no sirve de nada para Dios. Es basura para Dios. La Biblia dice que es un trapo de inmundicia en Isaías. La cosa más sucia. ¿Por qué? Porque no son las bondades nuestras, sino en la gracia de Dios. Hermanos,
dice que no pueden agradar a Dios. Y yo creo que esta es la gran tragedia de andar en la carne. Escúcheme, esta es la gran tragedia de andar en la carne, que las personas que andan en la carne, los incrédulos, los que dicen ser cristianos y son incrédulos también, no pueden agradar a Dios. Y es la gran tragedia de andar en la carne. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado para una sola cosa, para glorificar a Dios. Si usted triunfa en esta vida, usted es mejor que Messi en el fútbol. Si usted es el más grande empresario, si usted es la persona, el pastor con más seguidores, si usted es la muchacha más bonita que todo baboso le arrastra el ala, si usted tiene el hogar más hermoso, sin Cristo, pero hermoso, sus hijos son querubines, pero usted no está en Cristo, usted es un fracasado para Dios. Fracasó de principio a fin. Si tú no glorificas a Dios con tu vida no tiene ningún valor ante los ojos de Dios. Nosotros no estamos haciendo énfasis, le decimos a la gente, salga adelante. Quiere decir que nosotros le estamos diciendo a la gente que no se prepare, que no estudie, que no avance. No, yo quiero que todos avancen. Yo quiero que... Pues Juan le decía a Gallo, ¿se acuerdan? Amado. Ahora, eso no es una promesa como dicen algunos, ¿no? Yo no sé de dónde sacan que eso es promesa. No, eso era un saludo. Pero que manifestaba una buena intención, obviamente, ¿no? Una intención santa. Yo deseo que seas, ¿qué? Prosperado. ¿Así como prospera qué? Si algunos fueran prosperados como prospera su alma, estarían viviendo bajo un puente. Bueno, y de pronto hasta me incluyo yo mismo, ¿no? Porque todo ha sido gracia de Dios. Hermanos, los seres humanos en el pecado son los más grandes fracasados. Han corrompido y trastornado el modelo perfecto de Dios. Y Dios no los tendrá por inocentes. Han cogido algo santo y sagrado, como digamos su propia familia, su propia vida, su hombría, su feminidad, y la han torcido y la han desviado y han hecho las cosas como les parece y han tocado algo que es sagrado y que no les pertenece. La vida no es suya, amiguito. Siempre eso dicen los adolescentes, ¿no? Es mi vida. Y yo una vez le dije a un adolescente, ¿y usted sabe cuándo se va a morir? No sé, entonces no es su vida, está en las manos de Dios. Y han torcido el propósito de Dios. Y muchos que dicen ser cristianos, predicando un evangelio falso, están torciendo el propósito de Dios y Dios no los tendrá por inocentes. Así que mire lo que le produce la carne. ¿Usted cree que es negocio? Nos está diciendo aquí el 6 al 8. Eso es terrible. Imagínense, es muerte andar en la carne. Número 2, es enemistad contra Dios. Número 3, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, estar completamente incapacitada para agradar a Dios. Y número 4, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es que Dios mira el corazón. Él no mira lo que uno hace. Él no mira la religión que uno tiene. ¿Tú sabes qué estás diciendo? Por eso deberías tener miedo, porque Dios mira el corazón y sabe qué tipo de corazón negro tú tienes. Hermanos, recuerde que un buen padre o una madre para hijos pecaminosos no significa necesariamente que sean buenos para Dios. Me explico. Nunca se mida con la regla con la que mide el mundo pecador. Viene el Día de la Madre. Hermanos, yo no estoy en contra del Día de la Madre. Sé que he hablado muchas veces. Lleve a su mamá a comer pollo, hermano. Hagan lo que quieran. Pero le estoy diciendo una cosa, mire. En el Día de la Madre todas las mamás son hermosas. No, pero es que yo he cumplido mi labor. He sido porque mis hijos, y Dios tiene que estar contento conmigo. Le digo, es muy diferente el modelo del mundo, de una madre y un padre, al modelo de Dios. Mire, si usted le da universidad o no le da universidad a sus hijos, eso ojalá lo haga. Yo quiero darle a mis hijos la mayor educación que pueda. Y espero eso y lucharé por eso. Pero si se la doy o no, eso no tiene importancia. ¿Sabe por qué me va a medir Dios? Si yo les di testimonio y les testifiqué de Cristo y les hablé de Él y les mostré a Él a través de mi vida. Eso sí es ser un buen padre para Dios. ¿Sí me va a entender? No que usted le dé los caprichos. Va a ver usted ir los gomelitos, discúlpeme si aquí hay un gomelo, ¿no?
Pero los gomelitos, los papás les dan todo lo que quieren y dicen, no, mi mami es the nice. Mi mami es lo último. Mi papi. Me pregunto, ¿ellos por qué lo están diciendo? ¿Porque sepan realmente que sus padres son un modelo para sus vidas? ¿O porque les cumplen los caprichos estúpidos de su corazón? Los que andan según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. Y entonces entrémonos en otro tema, allí mismo. Hablemos de lo que es vivir en el Espíritu. La gracia tremenda que hemos recibido al poder vivir en el Espíritu. Un espíritu renacido, un espíritu deseoso de Dios y de hacer su voluntad, que es el espíritu del cristiano. Y vamos a verlos en los versículos 9 al 11. Miren lo que dice. Versículo 9, por favor léanlo. Miren lo que está diciendo aquí claramente. Ustedes que son creyentes no viven según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Y recuerde que ahí tiene esa letra mayúscula, ¿no? Que es según el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora ¿qué? En vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, la primera bendición de andar en el Espíritu es que el Espíritu Santo vive en nosotros. Eso suena tan trillado, porque a veces los evangélicos hemos sido buenos para coger y hacer de las cosas sagradas frases de cajón, desgastadas, que ya no tienen ningún significado. Hoy tú sales y le dices a la gente que es un hijo de Dios, y todo el mundo, hasta Hitler se creía hijo de Dios. Y desgastan las palabras, y las palabras pierden significado ante los ojos de las personas. Pero entiéndame, la gente canta en las iglesias, el Espíritu Santo vive en mí, pero el Espíritu Santo vive en ellos verdaderamente. Porque esta es una de las grandes bendiciones que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Dios no dijo, el Señor no dijo, yo los voy a acompañar en su lucha en contra de la carne, en contra de los deseos pecaminosos. Yo los voy a acompañar de lejitos, voy a estar con ustedes para ayudarlos a llevar en estas pruebas difíciles de esta vida y de este mundo pecaminoso. No, Él vino a morar en nuestra vida, en nuestro corazón. Eso de que el Espíritu Santo viva en nosotros, eso no es para cualquiera. Es para gente que realmente ha rendido su vida a Jesús, porque Él les ha dado vida por su gracia, obviamente. No es algo que la gente se gane, pero es algo que sí se demuestra, que se tiene. ¿Sí me hago entender, hermanos? Y entonces gloria a Dios por eso. Eso, imagínense que en Efesios, ¿no? Capítulo 2, nos dice que el Espíritu Santo vive en nosotros en las arras de nuestra herencia. Quiere decir que es la garantía de que vamos a llegar a ¿dónde? Al cielo. Y aquí dice algo claro, si el Espíritu Santo no mora en ti, no eres de Cristo. ¿Pueden haber cristianos intermedios? Bueno, yo soy un cristiano, sí, yo creo, pero, a ver, todavía no soy como tan comprometido. Pues eres un incrédulo. No hay tres categorías de cristianos. Hay cristianos e incrédulos, se los dije al principio. Y entonces, aquí nos dice eso. No nos dio algún recurso el Señor, sino nos dio su Santo Espíritu. Entonces, qué bendición tan grande. Así como la carne es terrible, lo que el Espíritu de Dios hace en los creyentes verdaderos es maravilloso. No es que Él esté ahí como acompañándonos, como ayudándonos. No, el Señor está completamente comprometido con sus hijos en llevarlos, ¿qué? Hasta el final. Si alguien me dice, Naín, ¿usted va a ir al cielo? Y yo le digo, sí. ¿Pero qué garantía puede dar? Bueno, yo no puedo garantizar por mí mismo que puedo llegar allá, porque seguramente saldría ahorita y ya no sería salvo si es que la salvación se pudiera perder, lo cual es una cosa contraria a las Escrituras. Pero ¿sabe qué garantiza que yo voy a llegar hasta el final? Que el Espíritu Santo vive en mí porque he creído y he confiado en Jesucristo, y Él va a hacer que así sea del cuello, arrastrándome, gateando o corriendo, llegue hasta el final. Porque Él está comprometido con sus hijos. Porque es que es la gloria de Dios lo que está en juego, pero la gloria de Dios nunca está en juego, obviamente. Pero a lo que me refiero es que Dios está comprometido por su honor y su soberanía y su gracia a llevar a sus verdaderos santos hasta el final. Dice, yo no sé cuántos años voy a vivir, no sé si 50, 60, 70, tal vez una semana o un mes, no lo sé, pero sé que Cristo me puede llevar hasta el final. Esa es la bendición de andar en el Espíritu. Otra cosa más, veámoslo allí, versículo 10, por favor léanlo ustedes. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ahí está refiriendo una cosa. Nuestro cuerpo carnal
Por eso les digo, mire, de este cuerpo, y yo quiero tener cuidado porque no quiero que exista la idea de que es que esta materia en sí misma es lo que es malo, entonces hay que castigar una cosa mística, amarlo. ¿Se acuerdan que algún día les comenté acerca de las que usan los católicos, ¿no? Estas cosas que se amarran para torturar supuestamente la carne y elevar el espíritu. Algunos ayunos, yo no estoy en contra del ayuno, debería practicar más el ayuno. Pero algunos ayunos que practican algunos evangélicos que simplemente es una manera de tratar de torcerle la mano a Dios o el brazo a Dios, porque es que si ayuno Dios se va a mover. No, todo eso es carnal. Y entonces nos está diciendo aquí, no es que sea la materia lo que sea malo, sino lo que está implícito dentro de la materia, que es esos deseos carnales, bajos, pecaminosos, que aún existen, incluso en los creyentes, que todavía queda un remanente allí fuerte en nuestra vida, una rebeldía todavía en nuestra carne contra Dios en nuestro ser, a pesar de que hayamos sido salvados verdaderamente, con la cual tenemos que luchar. Ya vimos el capítulo 7 de Romanos que nos habló de eso. Y entonces, ¿qué está diciendo acá? ¿Sabe que su cuerpo carnal está condenado a muerte? ¿No cree? Mírese en un espejo y mire una foto hace 10 años y usted dice, ¿cómo era de flaco? Y ahora se mira y usted dice, uy, ¿cómo ha envejecido? ¿Sabe que esa es la condena lenta a muerte? Y usted se puede echar todo lo que quiera y si quiere hágalo, yo no estoy en contra de eso, pero usted puede aparentar tener 20 y todavía tiene 40. Eso no se corrige con cremas. Y hacia allá nos dirigimos. ¿Por qué? Porque este cuerpo caído ha pecado contra Dios y este cuerpo no ha sido redimido. Entonces hay una condena sobre este cuerpo de muerte. Es lo que nos está diciendo allí la palabra de Dios. Sin embargo, dice, acuérdese, este es un cuerpo carnal, todavía débil, pero lo importante es que su espíritu vive. ¿Por causa de qué? De la justicia. No es por su esfuerzo, es por la gracia de Dios, por la justicia de Cristo, porque Él pagó el precio para hacerlos libres a ustedes de esa naturaleza pecaminosa. Y entonces, qué gozo tan grande saber que aunque nuestro cuerpo tiene una condena a muerte que está siendo llevada a cabo poco a poco, al envejecer, nuestro espíritu está vivo y vivificado por la gracia de Dios. Pero dice, yo creo que por eso también la Biblia dice que los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas que tendrán, que volarán como las águilas. Eso no es en esta vida, necesariamente, sino que nosotros tendremos a rejuvenecer. ¿En qué sentido? No físicamente, pero sí espiritualmente. Cada vez estamos más cerca de nuestro galardón. Y eso nos lo enfatiza el versículo 11. Leamos el versículo 11, mire lo que dice. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu. Ah, qué gloriosa promesa. Mire lo que está diciendo. Está diciendo, sus cuerpos están condenados a muerte por causa del pecado. Su espíritu vive. El espíritu no envejece. Nuestro ser interior no envejece. De hecho, dice, creo que en alguna parte del Nuevo Testamento que se va a ¿qué? No, el cuerpo se desgasta, pero que el espíritu se va renovando cada vez más. Y eso es lo que debe pasar. Y escucha algo interesante, hermanos. Aquí nos está hablando de la promesa maravillosa que tenemos los cristianos, y es que nuestro cuerpo será vivificado en la resurrección. Nosotros no vamos a andar en la eternidad simplemente en seres espirituales, en seres espirituales, en espíritu, sino que la Biblia hace una promesa para todos los creyentes, e incluso también para los incrédulos, porque los incrédulos también resucitarán, pero resucitarán para muerte ellos. Sino nosotros resucitaremos ¿para qué? Para vida. ¿Usted no se goza en eso? ¿Usted no se goza que vamos pasando los años y nos sentimos a veces cada vez más débiles? Y a veces nos salen cosas que ni siquiera pensábamos que nos iban a salir, y deficiencias y debilidades y problemas de salud, y ya no hay la misma energía. ¿Usted no se goza en eso? Tal vez los más jóvenes digan, todavía no piensan en eso, esperen en 5 años, ¿sí? Y usted ver eso y usted decir, pero no, este no es mi destino. Mi destino es ser glorificado. Cuando habla de glorificado no es que nosotros compartamos la gloria de Dios. La gloria de Dios es única, sino que a través de esos cuerpos espirituales en los cuales resucitaremos, la gloria de Dios se manifestará con mayor excelencia que lo que puede hacer ahora a través de estos, que llama la Biblia, ¿cómo lo llama? Vasijas de barro. Oiga, hermano, yo no sé, pero yo me gozaría en eso. Si usted es creyente, si no es creyente,
lo que le espera es ir de mal en peor. Pero escúcheme, dice que nuestros cuerpos serán ¿qué? Y dice, ¿y qué garantía da? Dice, no es cualquier cosa, es el Espíritu que moró en vosotros y que levantó a Jesucristo de los muertos. Es el Espíritu Santo de Dios, ¿por designio de quién? Del Padre. Así que la garantía es que el Espíritu Santo que pudo levantar a Cristo de entre los muertos, también lo hará con nosotros. Entonces mire la maldad que hay vivir en la carne. En la carne hay muerte, en la carne hay enemistad contra Dios, en la carne hay rebeldía contra Dios, en la carne no se puede agradar a Dios. En cambio en el Espíritu estamos viviendo en la plenitud, en la belleza, en la hermosura de tener el Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestros seres espirituales. Es saber que nuestro espíritu vive a pesar de que nuestro cuerpo se esté muriendo de a pocos. Y es tener la gracia de esperar una resurrección gloriosa y poderosa que Dios dará a todos sus hijos, para que por siempre le alabemos y le adoremos. Hermanos, qué maravilloso es esto. Dice 1 Corintios 15, porque es necesario que esto corruptible, es decir, esto corruptible, se vista de ¿qué? De incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, y eso sucederá en un momento determinado, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esa es una promesa hecha a aquellos que viven en el Espíritu, es decir, a los cristianos verdaderos. Veamos el versículos 12 y 13 que nos concluyen la idea de lo que Pablo nos está queriendo transmitir aquí a través de esta enseñanza. Y el versículo 12 y 13 dice: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces aquí hay promesas hermosas. Es Él, por su gracia, quien nos libera de la esclavitud del pecado, quien quita la condenación de nuestras vidas, porque no estamos bajo condenación los creyentes. Ya no hay ningún argumento legal en contra de nosotros, porque todo fue aplicado en Cristo, a Cristo en lugar nuestro, fue nuestro sustituto. Por otro lado nos dice que nos ha limpiado, que nos ha quitado esa naturaleza carnal, esa naturaleza vendida al pecado, aunque aún hay un remanente en nuestra vida de Él, ¿sí? Un remanente fuerte, peligroso, que debemos cuidarnos. Eso lo dice el capítulo 7. Y ahora nos dice la palabra de Dios que aunque todo es por gracia, la santificación es por gracia, nosotros también estamos involucrados en ese proceso de santificación, en eso de vivir de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a la carne. No es una cuestión pasiva, nosotros somos activos en nuestra santificación. Es cierto, es el Espíritu Santo, Dios mismo quien santifica a sus hijos, pero nosotros no estamos pasivos. No es Dios, si tú quieres que yo deje de hacer esto, entonces quítame la gana de hacerlo. No, estamos involucrados en esa santificación. Es lo que nos está concluyendo aquí. Por eso él dice de esa manera, dice, así que, está ligando lo que había hablado con lo que viene. Dice, si hacen esto, si entienden esto, si comprenden esto, entonces así que ahora hagan esto. ¿Y qué está diciendo la palabra de Dios allí? Dice en el versículo 12, así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Y después sigue, pero vamos a detenernos allí. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Eso básicamente quiere decir que nosotros ahora no estamos esclavizados ni obligados a vivir de acuerdo a la carne, de acuerdo a lo pecaminoso. Hay gente que dice, siendo cristiana, yo creo que si son verdaderos cristianos son excusas. Si no, es que posiblemente no son creyentes. Y escúcheme, hay personas que dicen que no pueden dejar de pecar, que no pueden abandonar definitivamente un pecado. Una cosa muy diferente es que entiendo que hay luchas y que son fuertes a veces en nuestra vida y que es difícil y que hay que luchar, porque una lucha es una lucha. Pero otra cosa es que hay gente que dice que no puede dejar eso.
La Biblia nos está diciendo que nosotros no somos deudores a la carne. Es decir, no estamos esclavizados a la carne. No estamos esclavizados para que la carne, el pecado, siga reinando en nuestras vidas. No somos deudores a la carne como para que vivamos de acuerdo a ella. Es lo que la palabra de Dios está concluyendo aquí. Y le está diciendo a usted, mire, si usted es creyente, si usted no vive de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu, recuerde que debe vivir de acuerdo al Espíritu, de acuerdo a la palabra de Dios, porque usted no le debe nada a la carne, usted no es esclavo de ella. Y mire lo que dice el versículo 13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Hermanos, usted no le puede dar ningún tipo de concesión a la carne. No puede reformar o educar su carne. Lo que les dije anteriormente, tratar de negociar con Dios. Hay gente que dice, yo puedo controlar esto. No, usted no lo puede controlar. Aquí nos está diciendo, es por gracia, pero recuerden, aunque ya no hay condenación y aunque ustedes no son esclavos, tienen que poner su voluntad y poner todo su empeño en ir en contra de esos deseos que todavía surgen en su interior, pecaminosos. Ustedes tienen que resistir esos deseos carnales que todavía, a pesar de que son hijos de Dios, están presentes en su vida. No hay manera en que los pueda educar, no hay manera en que los pueda maquillar. Ahora usted debe resistirlos. Y mire, escúcheme bien. ¿Qué tanto está usted involucrado en el hecho de resistir estos deseos y pasiones en su vida? Pues le digo, no se trata de que usted sea un ladrón consumado o un sinvergüenza que se acuesta con 10 o 11 mujeres. No estamos hablando de eso, estamos hablando de esos pecados que están en su vida, de esas pasiones que deshonran a Dios. Incluso algunos tal vez sean escandalosos, incluso tal vez ocultos, pero escandalosos. Y que nosotros tenemos que enfrentarlos, hermanos. Porque si bien es cierto que no hay condenación, y si bien es cierto que para los que andan conforme al Espíritu, ya no son esclavos de esa naturaleza pecaminosa, todavía nosotros tenemos que poner nuestra voluntad y nuestro empeño en no satisfacer esos deseos y en resistir esos deseos carnales. Hermanos, dice primero que todo, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué? Moriréis. Bueno, Pablo no está diciendo que la gente, no le está hablando a creyentes para que crean que pueden perder su salvación si andan conforme a la carne. Él básicamente lo que está diciendo es que el que anda conforme a la carne es un incrédulo, y ¿el qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con él? Va a morir. Miren, la persona que no da evidencia de la presencia, poder y fruto del Espíritu en su vida, no puede asegurar que sea salva. Un hombre de Dios dijo alguna vez, si no matas el pecado te matará a ti. Escuche esto, si no matas el pecado te matará a ti. Crea lo que es cierto. Ninguna acción es demasiado excesiva para resistir el pecado. Ningún precio es demasiado alto para cuidarnos de la carnalidad. ¿Sabe qué pasa con muchos? Y yo mismo me predico este sermón a mí mismo. Porque sé que tengo que tener tanto cuidado de no dar lugar a la carne. Aunque yo no estoy viviendo de acuerdo a la carne, tengo que tener mucho cuidado porque es un monstruo grande que no hay que menospreciar. Que está no afuera, sino está dentro todavía de su vida. Hay gente que todavía está acá y está tratando de negociar. Yo puedo, yo trato. Por lo regular, cuando viene la gente a consejería y hay pecados marcados en su vida, lo que van a escuchar de un pastor que enseña la palabra de Dios es actitudes radicales hacia el pecado. No paños de agua tibia. La gente le fascinan los paños de agua tibia. Un par de jóvenes se han manoseado, se han tocado y esperan que uno les diga, no, pues a ver, oren más y ayunen más. ¿Dónde dice eso? Huya, amigo, corte, cada uno váyase. Que uno coja para otro lado y el otro coja para otro lado. Es radical, allí no hay nada. Por poner un ejemplo, si usted es orgulloso, humíllese. Humíllese. No siga alimentando su orgullo. Hay que hacer. ¿Es excesivo? Mira lo excesivo que era el Señor. Vaya a Mateo 5, 27 al 30. Mateo 5, 27 al 30.
¿Lo tienen, hermanos? Mire lo que dice. Yo lo leo, ustedes me siguen. Mateo 5, 27 al 30. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Ese era el mandato. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, ¿en dónde? Y mire lo que dice, porque hasta ahí lo cortamos, ¿no? Dice, por tanto, mire cómo dice el Señor que tenemos que resistir el pecado, especialmente también el pecado sexual, sentimental, lo que quiera. Mire, ¿cómo tenemos que resistirlo? Dice, mire que el pasaje es completo, no es solamente una parte. Mire lo que dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué tienes que hacer? Hermano, ¿eso es diplomático? Algunos cristianos que creen que necesitan terapia. Una terapia para ser mejores. No, usted necesita morir, vuelvo y se lo repito. La carne no tiene ningún fruto bueno. La carne lo que hay que hacer es matarla, hermano. Alguien dijo alguna vez, mate la inanición. No le dé lo que quiere. Mira lo que dice el Señor. Sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado donde. Y el 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado. ¿Será que es claro el Señor? ¿O requiere interpretación? ¿Y usted qué está esperando para cortar ese pecado en su vida? ¿Qué está esperando? Cuando una parte, bueno, no soy médico, pero tengo entendido que cuando una parte del cuerpo se infecta y avanza esa infección, se llama gangrena, ¿no? Después. ¿Y qué hay que hacer con la gangrena? Hay que cortar el miembro. Si hubieran tratado eso desde el comienzo, tal vez si era un dedo, hubieran cortado el dedo, pero no se hubiera quedado mocho, o tal vez sin brazo, o de pronto no hubiera terminado en la tumba. Y este es el principio que el Señor nos muestra. Entonces es cierto que no hay condenación, es cierto que es solo por gracia, es cierto que el Espíritu Santo es quien nos santifica, pero por supuesto que sí, sin el Espíritu Santo, sin la gracia de Dios, sin la obra de Jesucristo, sin que estemos libres de condenación, no podría haber santificación en nuestra vida. Es decir, vivir de acuerdo al Espíritu, no de acuerdo a la carne. Pero escuche también esto, usted está involucrado en ese proceso de santificación. Amárrese la lengua. Si usted es boconcito, le gusta hablar, explota. Meta la cabeza en agua fría. Hermanos, no ceda a los deseos carnales. Miren, tenemos que tener mucho cuidado. Ceder a los deseos carnales trae tremendas consecuencias aún para los cristianos. ¿Cuántos hogares destruidos por la necedad de las personas que están allí? Por su orgullo, por su maldad. ¿Cuántos hijos rebeldes? Aún criados en hogares de padres que trataron de darle ejemplo sin ser perfectos, pero ¿cuántos hijos rebeldes? Y han hecho tanto daño. ¿Cuántos corazones secos? Porque tal vez verdaderamente sean cristianos, pero han cedido tanto a ciertas cosas, se han descuidado en su vida de oración, se han descuidado en su vida personal con Dios, han cedido a ciertas cosas y tienen corazones secos y duros. ¿Cuántas personas inhabilitadas para el ministerio porque se dieron a la carne, porque se dieron licencias con la carne? Personas que podrían tener un llamado de Dios, pero la Biblia es clara, el llamado de Dios es para gente no perfecta, pero para gente que sea irreprochable. Hay gente que tiene la capacidad de servir a Dios, de enseñar. Hay millones de personas que pueden hacerlo mejor que yo, pero por ceder a la carne fueron inhabilitados. ¿Cuántas relaciones dañadas de amistad porque hay orgullo y las personas crean contiendas y se rompen lazos familiares y se rompen lazos en la iglesia porque usted es un cabezón, discúlpeme, duro de corazón, porque usted ha cedido a la carne? ¿Cuánta miseria porque la gente se ha entregado a la pereza? Algunos dicen, no, yo estoy pobre y no tengo nada porque eso fue lo que Dios quiso. Pues hermano, yo no diría eso necesariamente. Si usted se entregó a la pereza, si usted dijo, no, yo no trabajo, yo no hago, y se está en la miseria, no le eche la culpa a Dios. Es porque usted también se entregó a la carne, porque eso también, la pereza es una obra de la carne. Hermanos, trae funestas consecuencias. Yo quiero decirle que ningún hijo de Dios puede ser feliz haciendo las obras de la carne.
O usted puede decir, uy, fui y me robé tal cosa y yo me siento como realizado. Estoy haciendo esto a escondidas y como que yo me siento bien. Si usted es así, usted es un incrédulo, pero de los peores. Ningún hijo de Dios puede ser feliz haciendo las obras de la carne. Es un asunto del corazón, no es un asunto moral meramente. Mire lo que dice, leamos otra vez el versículo 6 del capítulo 8, mire lo que dice. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. ¿Dónde está la vida y la paz? En andar de acuerdo, en ocuparse del Espíritu. Hay tanta gente desanimada. Y en muchas ocasiones es porque se han entregado a las obras de la carne. Vuelvo y digo, hay un punto donde podríamos decir que hasta cierto punto un cristiano puede ceder a su carne. Eso es cierto, un verdadero cristiano. Pero si verdaderamente estamos viviendo de acuerdo a esa manera, y es una constante en nuestra vida, bueno, no es un hijo rebelde, es simplemente un incrédulo. Hermanos, a nosotros no debería preocupar tanto que las obras de la carne o el andar en la carne nos afecte a nosotros, nos lleve al infierno. No es lo que nos debería preocupar inicialmente. ¿Saben qué le debe preocupar a un cristiano cuando peca? Dos cosas, escúcheme. Escuche esta. Un cristiano no le debe preocupar tanto que se va al infierno cuando peca. Lo primero que le debe preocupar es haber deshonrado a quién. El Dios que es todo bondad y usted lo está tratando como basura al ser rebelde. Por otro lado hay otra cosa que le debería preocupar, ¿sabe qué es? Los demás. Si usted es parte de una iglesia, cuando usted peca contra el cuerpo. Usted no está pecando, ay, soy yo. Mire, si usted de usted soy yo, este no es el lugar para usted. Yo quiero aquí formar comunidad. Quiero que esta sea una iglesia de verdad. Yo no lo puedo forzar. No le puedo obligar a usted a amar a los demás, pero creo que los verdaderos cristianos sí nos vamos a amar. Y nos vamos a soportar, y toca soportar algo. Pero hermanos, créame que no es el lugar para que usted tenga un centro de eventos. Este no es el lugar. Yo soy feo, de mí no hay que ver nada. Hay lugares más, aquí no tenemos ni siquiera música, no tenemos nada. Queremos es hacer comunidad. ¿Sabe que todo pecado es contra el cuerpo? Imagínense, yo me consiguiera otra mujer, reprendo esas palabras. Yo como digo, no, es mi vida. Es mi vida. ¿Saben cuánto daño hice a otros? Pero es que es el pastor. No, amigo, usted es parte del cuerpo de Cristo. Y en la Biblia no dice que haya estratificaciones. El pastor es superior. No, el pastor no es superior. Es uno más dentro del cuerpo, con una responsabilidad diferente. Sí. Pero cualquiera persona que haga y que ande en la carne dentro de la iglesia está afectando está deshonrando a Dios. Y número 2, está haciendo daño al cuerpo. ¿Cuántos han venido acá diciendo, uy, somos cristianos reformados, somos cristianos bíblicos, somos cristianos que comprendemos las doctrinas de la gracia? Y después con la misma desfachatez se van y andan en pecado y deshonran a Dios. A mí no, están deshonrando a Cristo, pero también están haciendo daño al cuerpo. Se identificaron con algo a lo cual no pertenecían. Por eso es que la Biblia dice que una parte de ¿sabe cómo nos santificamos? El Espíritu Santo nos santifica, ¿sí o no? También nosotros tenemos que poner de nuestra parte lo que nos está enseñando acá este pasaje. Pero por el otro lado, ¿sabe a quién usa Dios para santificar a sus escogidos? A la iglesia. No, la iglesia es un lugar, un hospital, donde usted puede hacer lo que quiera y todo el mundo le va a aplaudir y va a decir, no, es que tú eres un hijo de Dios y lloramos en todo. No, la iglesia es un lugar de amor, de comprensión, pero la iglesia es un lugar de confrontación. Todos tenemos que decir, hermano, estás andando mal, amigo, y aquí te amamos y no queremos que seas una persona que deshonre a Dios, ni queremos que seas una persona que contamine o dañe el cuerpo de Cristo. Queremos, te amamos, y si te arrepientes, no importa lo que hayas hecho, puedes saber que en el peor de todos los pecados, la iglesia te ama y la iglesia te va a ayudar a salir adelante, porque te amamos, hermano, y es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. No juzgarte, sino ayudarte. Pero si estamos llamados a juzgarte, si no te arrepientes. ¿Qué hacen todos estos sinvergüenzas que viven en pecado? No me juzgue, es el único pasaje de la Biblia que se conoce, ¿sí o no? No me juzgue. Vean que la Biblia ni siquiera enseña eso. Eso está mal enseñado. La Biblia sí debe juzgar las acciones de sus miembros y de la gente que es parte de la iglesia.
Bueno, claro, juzgar no es condenar, ¿no? Aclaro. Es discernir, eso es juzgar. Esto es bueno y esto es malo. La condena no la damos nosotros. La condena la da es Dios, ¿sí? Pero nosotros sí debemos... ¿Para qué debemos discernir si una persona de eso no es cristiana? Para saber si es parte de la comunidad del cuerpo. Y en últimas dice la Biblia que incluso podemos en autoridad divina apartar a alguien de la membresía, apartar a alguien de la comunidad. Porque consideremos que, de acuerdo a un proceso que está en Mateo 18, esa persona no está caminando, ni está dando testimonio de vida cristiana. Hermanos, usemos los medios de Dios para resistir. Tengamos vida de oración, meditación bíblica. Usted dice, yo quiero andar en victoria, y se la pasa viendo telenovelas. No es un versículo bíblico, pero... yo quiero andar en victoria y se la pasa perdiendo el tiempo. Involúcrese en la congregación. ¿Cuánto toca insistirle a algunos para que se congreguen? Hermano, el congregarse es un privilegio, es una bendición. Y usted debería hacerlo. Y la iglesia tiene todo el derecho de decirle, bueno, usted debe estar, si es parte de la iglesia, asista. Sea parte de la congregación. Otras cosas como hacer de la obediencia un hábito. Que sepamos qué es lo que la palabra de Dios enseña y de acuerdo a eso también nos forcemos, digamos, en el buen sentido de la palabra. No estoy hablando de algo carnal, sino algo de verdad en nuestra voluntad, en la gracia de Dios, de nuestro espíritu, forzarnos a hacer lo que la palabra de Dios dice. Mire, a nadie le va a provocar perdonar a un hermano fregadito, a uno que hizo cosas contra nosotros, que habló cosas malas. No nos van a hacer perdonarlo, pero tenemos que perdonarlo. Esas son disciplinas espirituales. ¿Sí me hago entender, hermanos? Hermanos, finalizo diciéndoles que al fin y al cabo recordemos siempre que Cristo es quien nos ha otorgado la libertad. Él. Y no podemos finalizar una enseñanza sin recordar que es Cristo a quien debemos recurrir. No podemos vencer el pecado ni la naturaleza carnal, no la podemos vencer. Es Cristo quien lo hace en nuestra vida. Y a todos los que me han escuchado hoy, creyentes y no creyentes, quiero recordarles que este es un buen momento para que usted entienda que el propósito de esta enseñanza no es dar palo, ni siquiera sacudirlo, no. Se trata de que usted sea confrontado con el hecho de su debilidad humana, de su falta de todo delante de Dios, y de su necesidad siempre de volver una y otra vez ¿a quién? A Cristo, a la cruz de Cristo, a entender que allí fue puesta en esa cruz su humana debilidad, su naturaleza carnal, y allí fue juzgada y fue castigada por Dios, y que ahora usted puede vivir en libertad. Es Cristo a quien nos dirigimos. No es remodelar su vida, es morir. Y usted no va a querer morir. ¿A quién tiene que clamar? A Él y decirle, Señor, hazme morir, que yo muera, Señor. Y eso va a ser un proceso. Espiritualmente es una realidad desde el momento en que usted nace de nuevo. Pero en la vida práctica y en nuestro ser, eso es algo que Dios va a hacer poco a poco en nuestra vida, y que usted necesita caminar y persistir en estas verdades, hermanos. Recuerden, andar en la carne es muerte. Andar en la carne es enemistad contra Dios. Andar en la carne es rebeldía contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios. Andar en la carne es algo que imposibilita agradar a Dios, pero andar en el Espíritu hace que el Espíritu Santo viva en nosotros, y es que es porque el Espíritu Santo vive en nosotros que podemos andar en el Espíritu. Acuérdense que andar en el Espíritu nos hace vivir por gracia la justicia que Cristo nos imputó, nos dio. Es posible cuando estamos caminando con el Señor y obviamente por el Espíritu Santo en nuestra vida. Recuerda también que nuestro cuerpo será resucitado, será vivificado por Dios. Recuerde también, hermano, que nosotros estamos involucrados en este proceso de andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Que nosotros no somos objetos pasivos, espectadores de nuestra santificación. Estamos involucrados en ella y tenemos que poner todo nuestro empeño en la gracia, en el Espíritu, no desde la carne, sino en el Espíritu, por hacer lo que le agrada a Dios. Conocer la palabra y vivir de acuerdo a ello. Y recuerde que no hay ninguna medida extrema en contra del pecado que esté mal. Hay que hacerlo todo. El Señor lleva al extremo y decir, sáquese el ojo, córtese la mano, pero no vaya completo al infierno. Es preferible ir así, tuerto o manco al cielo,
que ir completo al infierno. Recuerde eso, hermano. Es lo que el Señor hoy nos dice. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo que hemos podido compartir como iglesia.